capítulo 1, versículo 26 al 31. El título de esta palabra es No eres tú. No eres tú. Dígale a la persona que tiene al lado: no eres tú. Fue Dios que te escogió. Vamos, díselo a la persona que tienes al lado. No eres tú. No es por ti. Es Dios que te escogió. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Siguiente versículo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? El cual nos ha sido hecho por Dios, que sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. En esta porción de la palabra podemos ver que quien la escribe es Pablo. ¿A quién? A la iglesia que él había fundado en Corinto. Por eso que ven que usted, estamos en la carta a los Corintios. Ese es el gentilicio, ¿cierto? Así como si usted es de Cartagena, ¿usted es qué? Cartagenero. Entonces, si usted estaba en Corinto, ¿qué era? Corintios. Corinto, la ciudad de Corinto, estaba ubicada estratégicamente para el comercio. Para el comercio. Y es por esa razón que de alguna u otra manera era una ciudad muy rica en ese entonces. Y podían ver a diferentes tipos de clases sociales en esa ciudad. Estaba desde el más rico hasta el que, como decimos nosotros popularmente, el que se rebuscaba revendiendo las cosas. Recuerden que era una ciudad de ¿qué? De comercio. Y por esa razón Pablo les dice: miren, hermanos, su vocación. Miren, hermanos, su vocación. Miren, hermanos, lo que están haciendo, para lo que han sido ustedes ¿qué? Llamados. Ahora les pregunto, mi querido hermano, ¿para qué ha sido usted llamado? ¿Ha sido llamado únicamente para venir cada 7 días, 8 días a la iglesia? No. Hay algunos que han sido llamados para anunciar las bondades de Jesucristo a todas las personas, ¿cierto?, en el mundo. A otros que han sido llamados para ser pastores, otros que han sido llamados para ser profetas, otros que han sido llamados para ser evangelistas, misioneros, otros que han sido llamados para orar, interceder, clamar por otros. La pregunta es, mi querido hermano, ¿usted para qué ha sido llamado? Si usted no sabe todavía, no se preocupe, que usted ha sido llamado para algo específico por Dios y para Dios. Pero hermano Carlos, ¿qué será? Todo a su debido momento le será revelado. Y tal vez has venido buscando, has venido a la iglesia esperando respuesta de Dios. Pero no te preocupes, que esa respuesta llegará. Ocúpate de servirle al Señor, de amar al Señor, de compartir al Señor, y Él todo lo va a hacer. Pero me llama la atención que dice: hermanos, miren su vocación. Le estaba hablando a quienes, a los que se congregaban en la iglesia de Corintio, que no son muchos sabios según la carne. Ustedes tal vez no sean sabios según la carne. En otras palabras está diciendo, de pronto no hayan ido a una universidad, de pronto no hayan ni siquiera pisado un colegio.
Recordemos que aquel entonces eran los grandes filósofos de Grecia, ¿cierto? Tal vez no hayan estado en la escuela de Sócrates, Aristóteles, Pitágoras. Todo eso que nos enseñan en el colegio. Tal vez no hayan sido criados y educados como todos los demás. Eso es lo que está diciendo. Y hoy te digo, no importa tu título, no importa si a duras penas terminaste la primaria, el bachillerato, la universidad o ni siquiera sabes leer, tengas trabajo o no, no importa. Mira que Dios te ha llamado y cuando Dios llama, Él habilita y capacita. Tal vez no seas sabio según la carne, es decir, tal vez no hayas sido criado como inteligente, por decirlo así, ni tampoco seas poderoso y tampoco seas noble, de alta ¿qué? Alcurnia, de alta clase social, de la realeza, de los grandes aristócratas de Grecia. No importa eso. Y miren lo que dice primero, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a todos esos sabios. En la Nueva Versión Internacional, de pronto para que usted entienda, dice: pero Dios escogió lo tonto, lo torpe del mundo para avergonzar a los sabios. En otras palabras, no importa que tanto estés tú preparado, no importa si te han dicho en algún momento de tu vida, tú lo que eres es un bruto, tú lo que eres es un torpe. No importa, no creas esas palabras, porque Dios te ha escogido a ti para avergonzar a aquellos que se dicen ser sabios. El Señor te está preparando, el Señor te está habilitando, mi querido hermano, para avergonzar a aquellos que dicen tener la respuesta, pero sabemos que con Dios sabemos plenamente que la última palabra la tiene Él, y tú eres el encargado de hacer que todas esas personas conozcan la palabra de Dios. Y me llama la atención que dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora bien, me recuerda la historia de Moisés. Vámonos a Éxodo 4, capítulo 4, versículo 10 al 17. Y vamos a leer esta porción. Recordemos que Moisés es aquel hombre que mientras estaban todo Israel en esclavitud en el antiguo Egipto, ¿cierto? Mientras Faraón decidió erradicar a todos los niños recién nacidos, vino la mamá de Moisés, esa historia la conocemos, ¿cierto? Que colocó una arquilla, la impermeabilizó y colocó al niño allí en el río Nilo y llegó a palacio de Faraón y fue criado como hijo de Faraón. Luego él sale del palacio y tiene un encuentro con el Señor, porque duró mucho tiempo en el desierto, 40 años en el desierto. Era Dios preparando su corazón para la gran misión que tenía. ¿Qué gran misión tenía? Libertar a Israel de las manos de Egipto. Y es cuando él se acerca, cuando Dios permite que él se acerque y encuentra una zarza que ardía, pero no se consumía. Yo creo que hemos escuchado todo, ¿cierto? De la zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Y qué es lo primero que le dice Dios? Quita el calzado de tus pies. Quita el calzado de tus pies. Y allí Dios comienza a hablar, darle palabra a Moisés. Pero me llama la atención a partir del versículo 10 que dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y aprovecho y digo, hay veces que el Señor te da palabras como esta para decirte que no importa tu condición, no importa si tú te crees tonto o poco inteligente o poco sabio, cuando Dios te da una palabra, usted confíe y vaya en el nombre de Jesús, porque el Señor lo va a respaldar. Dios te va a respaldar, mi querido hermano. Versículo siguiente: y Jehová le respondió. Miren cómo responde Dios. Le da un tapaboca de una manera elegante,
a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Mis queridos hermanos, dejemos de estar colocando excusas al Señor. El Señor hoy te dice: yo te escogí. Lo necio, si tú te creías necio, torpe, tonto, o que no podías pararte frente de otro a predicar, no te preocupes, Él te escogió. Y el Señor te está diciendo: sírveme. El Señor te está diciendo: adelante, sigue. Siguiente versículo: ahora pues, ve y yo estaré ¿con qué? Con tu boca. El Señor va a estar contigo y te enseñaré lo que hayas de hablar. Versículo siguiente: y le dijo: ay, Señor. Oiga, después de esa palabra, después de ese regaño y después de esa promesa, ¿usted qué hubiese hecho? Ya yo hubiese ido. Pero es que Moisés era cosa seria, mis queridos hermanos. O sea, que estén, primero que todo, imaginémonos la escena: que esté un arbusto, un palo, para que me entienda, un palo, una mata en el costeñol, que se esté prendiendo en fuego y no se consuma, es decir, quede intacto la zarza. Eso es un ¿qué? Un milagro, ¿o no? Eso es un milagro. Y es que a veces estamos viendo milagro de Dios y no creemos. ¿Cuántas veces Dios no te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios no te ha librado de la propia muerte? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho milagros en los tuyos? ¿O cuántas veces te has acostado tú sin comer? El Señor está contigo, con todos nosotros. Entonces, ¿por qué cuando Dios nos manda a hacer algo colocamos excusas? No eres tú. Dios te ha escogido. Créelo, créelo. Dios te ha escogido para cosas grandes. Y aunque los demás digan que no, el Señor hoy te dice que sí, eres tú. Dile a la persona que tienes al lado: eres tú. Eres tú. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ay, no, es que yo he ido a la iglesia y de pronto has hecho cosas que no le agradan al Señor y me han visto. Y ahora me da pena predicarle a la persona que tengo al lado. No importa. ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo que importa es lo que Dios diga de ti. Regreso a la porción de Moisés. Si fuera yo, después de ver el milagro de la zarza y después de todo lo que me dijo el Señor, ustedes lo pueden buscar en el capítulo 4, todas las palabras que le dice el Señor, que tú vas a sacar, tú vas a liberar a Faraón, todo lo que tú digas ellos lo dirán. Y ya después de ese regaño, yo no fui el que le di la boca al hombre. Tú eres torpe de lengua. El Señor te está diciendo: ¿tú eres torpe de qué? Si yo soy el que doy la ciencia, la inteligencia. ¿Quién dijo miedo? Y luego le dice, versículo siguiente: ay, Señor, versículo 13. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Sí. Entonces Jehová, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Con todo el respeto, se le voló la piedra. Así como cuando usted está regañando a sus hijos y le dice: por ahí no, por ahí. Pero mira, así igualito es el Señor, que nos dice 1, 2, 3. Ay, ya estuvo bueno. Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco, yo a tu hermano Aarón, que es levita, dedicado ¿a qué? Al sacerdocio, dedicado de la tribu de Leví, aunque ahí todavía, pero es levita, era entrenado en las leyes, y que él habla bien
Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y yo meditaba mucho en esta palabra. Yo considero, y es una apreciación mía, no está en la Biblia, que si Moisés le hubiese hecho caso al Señor, mire, estoy seguro que Moisés se hubiese parado frente al faraón y le hubiese dicho: deja ir a mi pueblo, y Dios lo hubiese respaldado de una. Estoy seguro. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero ¿qué pasó? Colocaron excusas, pero aún así, en su infinita misericordia, Dios lo respaldó. Y Dios le dijo: bueno, ahora está tu hermano Aarón el levita, él va a hablar por ti. Él va a hablar por ti. Siguiente versículo. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, con todo y eso. Es decir, no vas a hablar lo que tú quieras, sino que yo te voy a soplar lo que vas a decir. Yo estaré con tu boca y también va a estar con la de Aarón, y te enseñaré lo que tengas que hacer. Mis queridos hermanos, no importa, recuerda que Dios escogió a lo necio, a lo tonto, a lo torpe, a lo que estaba apartado, a lo que no aparentemente era desechado por los demás, para avergonzar a los sabios. Moisés fue desterrado de la tierra de Egipto y se fue allá al desierto a criar y a trabajar durante ¿cuántos años? Durante 40 años. Ya Moisés había perdido su estatus. Era el hijo de la hija del faraón. Usted sabe lo que es eso. Era nieto del rey de una gran civilización. ¿Usted se imagina la cantidad de dinero, de plata, de oro, de todo, de siervos para estar después en un desierto? Pero aún allá Dios lo sacó de Egipto y le dio una gran misión. Y el 16, y él hablará por ti al pueblo. No solamente va a hablar al faraón, sino que va a hablar por ti al pueblo. Y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Siguiente versículo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Es decir, que Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a dar las herramientas. Y ahora lo que me impresiona es cómo avergüenza a los grandes sabios y hechiceros de ese gran Egipto. Éxodo 7, por favor, versículos 10 al 13. Éxodo 7, 10 al 13. Si estás aquí, di amén, gloria a Dios. No todos al mismo tiempo, digan amén. ¿Cuántos están aquí? Eso. Entonces, pues, Moisés y Aarón vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. ¿Usted quiere leer detalladamente la historia? Léala desde capítulo 4 hasta el 7. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo. Siguiente versículo. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Siguiente. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron como, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pregunto, ¿a quién Dios le dio la vara? Esto es un mensaje más profundo, pero nada más tengo 45 minutos, entonces voy a seguir predicando. El pastor me perdonará, ahí seguirá. Pero cuando Dios, con todo y eso que Dios le habló a Moisés, le entregó la vara, terminó Aarón haciendo lo que tenía que hacer Moisés. No esperes que otro haga lo que tú tienes que hacer. No delegues
en otro las responsabilidades que Dios te ha dado a ti. Tú eres el responsable de traer a tu familia a los pies de Cristo. No lo dejes en manos de tu esposa ni de tus hijos. Usted. Pero seguimos. Lo importante aquí es que quedaron avergonzados esos que se querían llamar ¿qué? Sabios hechiceros. Porque ante el poder de Dios, entonces ¿por qué? ¿Por qué temes? Mira, lo importante es que cuando Dios te diga: Wilfran, aquí estoy, Señor. Cuando el pastor te diga: hijo, te toca predicar, se te baje la presión. Comience aquí estoy, pastor. Proverbios 2, capítulos 6 y 7. ¿Cuántos están siendo edificados por la palabra? Y si tú te creías torpe, si tú te creías que no tenías la suficiente inteligencia para poder hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, mira lo que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo de hablarle a alguien que está humanamente por encima de ti, porque es que tú tienes la gracia de Dios. Tú tienes a Jehová de tu lado. No tengas miedo. Cuando vayas a buscar un trabajo, no tengas miedo. Porque si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. No tengas miedo. Versículo 7. Él provee de sana. ¿De qué? De sana sabiduría. ¿Usted cree que hay sabiduría mala? Hay personas que creen ser sabias. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Él te va a proveer de sana sabiduría siempre y cuando seas ¿qué? Recto. Siempre y cuando tus caminos sean rectos delante del Señor. Y la sabiduría no es más que saber qué decisión vas a tomar y cuál decisión le agrada al Señor o no. Esa es la sabiduría. Y es ese escudo a los que caminan rectamente. Dice ahora el segundo punto. Ya desglosamos esta parte, que lo necio del mundo, Moisés, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice el versículo inicial: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y cuando Dios en esta porción habla de debilidad, no está hablando de condición física, está hablando de esta misma. Porque está diciendo: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si tú te consideras que tienes una condición económica débil, no te preocupes, porque Dios se va a glorificar en medio de tu condición, en medio de tus aparentemente pocas capacidades, y Dios va a comenzar a prosperarte conforme tú le seas fiel al Señor. Y esta parte me hace recordar la historia de Gedeón. Volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Aquí se parece el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba y el Señor le mandaba a un juez que otra vez lo metiera otra vez por el camino correcto. Y en una de esas, como estaba desviado, comenzaron a adorar ídolos, a hacer a los Baales, a todo eso. Tenían sus ídolos bien grandotes. El Señor permitió que Madián,
un pueblo vecino cercano a los israelitas, se fortaleciera y viniera y arrasara, así como de maldad. Cada vez que el pueblo de Israel comenzaban a florecer y a salir los cultivos, venía Madián y ¡fum!, los destrozaba todo para mantenerlos subyugados. Y tanto así que el pueblo de Israel andaba metido en cuevas. Estaba metido en cuevas por ahí, estaba asustado, porque la Biblia dice, está en Jueces, hablando en el libro de Jueces 6, la Biblia dice que el pueblo de Madián era como langostas. ¿Se acuerdan de la prédica de las langostas? Como langostas. O sea, eso era un ejército numeroso y especifica todo. Y no obstante, no solamente que eran ellos solos, sino que llamaban y se les unían otros pueblos para subyugar y para atemorizar y para destruir más a Israel. Imagínense cuánto no nos hemos sentido así, que a veces creemos que vienen las grandes crisis y acaban con lo poco que tenemos. Logré ahorrar algo y ahora se me enfermó los niños, me enfermé yo, y ahora el colegio, y ahora me dio un dolor por aquí, ahora tengo que ir al médico. Y todo lo que tú has podido sembrar, viene el diablo y te lo devora. Pero ojo, por algo esa es otra prédica. Pero lo importante es hablar de Gedeón. Dios levantó por medio del clamor del pueblo de Israel, aunque seguían su idolatría. Y usted lo puede leer con mayor detenimiento. Vámonos al libro de Jueces. Jueces, Antiguo Testamento, séptimo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, séptimo. Capítulo 11, y vamos a comenzar a leer. Y vino el ángel de Jehová. Vamos a esperar que esté ahí. 6:11. Y vino el ángel de Jehová. ¿Y qué pasó? Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era ¿de quién? De Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Ay, esa debilidad, ese temor que tenía Gedeón, ¿cierto? Porque que lo poco que tenía no se lo iban a robar los madianitas. Pregunto, ¿él estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto? Le pregunto a usted, ¿estaba haciendo correcto o incorrecto? Y es normal que tú tengas miedo e intentes ahorrar. Es normal. Se me va. Que vean el abanico. Bien, versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Óigame, el Señor hoy te dice: eres un varón, una varona, esforzada y valiente. No importa que estés escondiendo el trigo, no importa que tengas miedo, porque el Señor no ve tu ahora. No eres tú, recuerda. Ha sido Dios que te escogió, y Él no ve lo que tú eres ahora. Él no ve el cachorrito que eres ahora. Él ve el león y la leona en que te vas a convertir en el Señor. Y dice, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a quién se parece a Gedeón? Ay, a nosotros, cuando nos pasa algo. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, yo oro todos los días. Bueno, si es que oramos, oro todos los días. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y dónde están todas sus maravillas, Señor? ¿Dónde está eso que yo te digo, que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Y dónde está? Porque hay algunos todavía que tienen la Biblia abierta en su casa en el Salmo 23. Señor, ¿dónde dice Jehová es mi pastor y nada me faltará? Señor, ¿y qué me pasa? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos
de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Tu fuerza. Y es que ahorita lo vamos a leer el versículo. La palabra de Dios dice: diga al débil, fuerte soy. Y aunque tú creas que no tengas fuerza, te creas débil, no te preocupes, que tú vas a avergonzar a los fuertes. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Lo que está diciendo, tras de que son pobres, lo poco que me podrían dejar de herencia se lo reparten más al hermano mayor, y a mí me dejarán el sustento así de la herencia. Eso es lo que está diciendo. Es decir, ¿con qué fuerza? No tengo plata. ¿Con qué voy a comprar yo armas? ¿Con qué yo voy a estar haciendo espadas? ¿Con qué yo voy a habilitar a las personas que van a luchar al lado mío? Es que al Señor no le importa eso. El Señor no le importa tu condición. El Señor no importa dónde vives. Si viviste estos 28 años de tu vida en el barrio El Espinal, pero el Señor allí estaba contigo. El Señor estaba contigo. Lo hablo por mí. No importa, porque es que el Señor siempre tiene un futuro de gloria para ti. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como a un solo hombre. Ustedes se imaginan, y los que conocen la historia de Gedeón, no hubiese tenido que reunir a los 300 ni nada de eso. Es que el Señor lo que tiene planeado para ti es grande. Pero nosotros estamos llenos de excusas. De excusas. Si uno sirviera y dijera sí, Señor, a la primera, hombre, hubiésemos visto más milagros de lo que has visto tú en tu vida. Pero colocamos excusas. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y ahí comienza Gedeón a pedir señales, ¿cierto? No que mojes este vellón de lana y que al lado esté seco, y bueno, y el Señor lo hace. Y luego, bueno, ahora moja lo que está alrededor, pero que el vellón esté seco de lana. Lea la historia, muy interesante de la Biblia. Y el Señor lo hace, y después lo manda, que es lo primero que manda después de eso, a destruir los ídolos que tenía el papá. Me recuerda a mí. Cuando el pastor, yo creo que hace mucho, yo estaba pequeñito, como yo tenía como 14, 15 años, y escuché eso del pastor, que Gedeón derribó los altares de... Tía, no le vaya a decir a mi mamá que me está viendo. Ok, ella es cristiana. Miren, en la casa había un Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí o no? Amarillo, y una Virgen de Carmen, y una Virgen de Chiquinquirá. Los tres, mis queridos hermanos. Yo dije, hoy va a ser día. Hoy va a ser día. Y hoy que limpiando como nunca haciendo aseo en mi casa. ¡Oh! Ahí va la primera. Camocha se fue. Y el siguiente día, oiga, pero que eso es serio, porque eso es una guerra espiritual ahí. Después dejé que pasara el tiempo. ¡Po! Chiquinquirá se fue. Y ya después, ahí orando, ya el Sagrado Corazón de Jesús, yo no sé, se mojó, le cayó con... Yo no sé qué fue, no me acuerdo qué fue lo que le pasó. Pero hay que derribar los ídolos, pero no solamente los ídolos físicos, sino los ídolos que están en tu corazón. ¿Qué ídolo está en tu corazón? Yo le pongo mi ejemplo en el caso de Camocha, de Sagrado Corazón de Jesús, de Chiquinquirá que tenía mi mamá, hasta un Cristo de los brazos caídos que era de mi abuela, que estaba en la tienda, tía. Mi tía sabe. Solo boté también, lo eché en la basura, y después mi mamá, ay, ¿dónde está eso? Ah, bueno, yo no sé. Fui yo, sí fui yo.
Mire, y cuando esos ídolos, Gedeón tumbó ese poco de ídolos, el pueblo se puso bravo y le dijo: tú eres Jerobaal, porque has contendido contra Baal. Bueno, y ya después el Señor ya estaba preparado, y entonces, bueno, pasaron varias cosas. Y Gedeón reúne a ¿cuántos hombres? No, Señor. ¿Cuántos hombres reúne Gedeón? ¿30? Bueno, el número 32,000, 30,000. Y el Señor le dice: no, esos no son. Y rebajó el número. Y ya después rebajó a 10,000. No me acuerdo los números, disculpe que no los tengo claros. 10,000 creo, 22,000. Y luego, bueno, ves allá, y los que se tiren a tomar el agua así como perros, no, sino los que se agachen y tomen el agua con una mano y con la otra tengan la espada y el escudo. Bueno, esos son los que vas tú a escoger para la guerra. Y adivinen, de ese pocotón de gente, ¿cuántos fueron? 300 nada más, contra un ejército que parecía de langosta. Imagínense 300 hombrecitos, no, con un ejército enorme, bien entrenado. Y después de eso, ya todavía seguía Gedeón con la cosa, y le dice: ves allá a la tienda de los madianitas y vamos a buscarlo. Jueces, porque esta parte me encanta. Jueces 7. Jueces 7, ya les digo el versículo, lo busco rapidito. Jueces 7, versículo 3, 9. 7, 9 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y descienda al campamento. ¿De dónde? De los madianitas, de los enemigos, porque yo lo he entregado en tus manos. Óigame, si usted comienza a leer la historia de Gedeón, Gedeón era muy débil, te ponía muchas excusas, y el Señor mostrándole, haciendo señales, y Gedeón todavía. Y dice: y si tienes temor de descender, es que ya Jehová conocía el corazón de Gedeón. Si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Es decir, ve acompañado si quieres, mijito, para que no tengan miedo. Siguiente versículo: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Siguiente versículo para que usted sepa la historia. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, otra vez que dice, como langosta, es decir, numerosos, en multitud. Y solamente ellos eran ¿cuántos? 301. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Siguiente versículo. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre le estaba contando un sueño a su compañero, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo. Y la tienda, ¿qué pasó? ¡Pum! Se cayó. Siguiente versículo. Y su compañero le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jehová, varón de Israel, porque Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y eso fue lo que le dijo al Señor. ¿Vas a escuchar algo? ¿Y qué pasó después? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, óigame, adoró. En ninguna parte antes dijo Gedeón adoró, después de todas las señales, pero ya él sabía que su victoria estaba segura. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Si tú quieres saber más de la historia, siga leyendo el capítulo, lo voy a dejar allí picadito. Pero estamos allí en la parte de que los débiles, Dios cogió a los débiles, lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Gedeón era pobre en Manasés, era el menor de su casa, pero aún así Dios lo escogió
Dios lo escogió, así como Dios te ha escogido a ti para vencer a un ejército numeroso, un ejército fuerte. ¿De qué temes? ¿Por qué temes? Si el Señor te ha encargado algo, confía. Si el Señor dijo, ve a España, el Señor estuvo contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Y dice Joel 3:10, vamos a buscar rapidito que el tiempo avanzó, Padre amado, Señor pastor. Forjad espadas de vuestros asadones. ¿Saben qué es un asadón? Algo con que se trabaja la tierra. Es decir, ya dejen de estar arando, vamos a forjar espadas y lanzas, vamos a hacer lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, fuerte soy. Ya basta, usted es fuerte en el nombre del Señor. Y 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Diga el débil, fuerte soy. Y por último, cuando dice que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Algo vil es algo bajo, algo despreciable, algo que todo el mundo tiene por desecho. Tú no vas a servir de nada. Mira que a ti todo el mundo te repudia. ¿Tú quién eres? Pero el Señor escogió lo más vil y menospreciado, no para avergonzar a los sabios, como de pronto algunos tergiversan el versículo, sino para deshacer lo que es. Es decir, lo que no es. Si tú no significas nada para nadie, si la sociedad te ha desechado por tus pecados, no te preocupes, que Dios te ha escogido a ti, querido hermano, para deshacer lo que es, para cambiar estereotipos en la sociedad. Y me recuerda mucho el pasaje de Rahab la ramera, Josué 2, usted puede anotar allí. Resulta y pasa que Josué una vez salen de la tierra de Egipto y vagan 40 años por el desierto. Envía 2 espías, ¿cierto?, a Jericó, que eran Josué y Caleb. Y se dieron cuenta los soldados de Jericó, y vino esta prostituta, Rahab. Era una ramera, era una prostituta. ¿Y una prostituta para usted qué significa? Es una de las labores, por decirlo así de esa manera, de los oficios más despreciables para la sociedad. Pero aún así, ella decidió albergar, esconder a esos 2 espías de Israel en su techo para protegerlos. Y les dijo, acuérdense de mí y de mi familia. Acuérdense de mí y de mi familia cuando estén conquistando Jericó. Y sabemos que la historia dice que cuando fueron destruidas las murallas de Jericó, ella colocó un cordón rojo en señal de que podían destruir todo menos esa casa. Menos esa casa. Y sabemos que de una prostituta, una ramera, Dios la escogió siendo lo vil y menospreciado, y ella hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y es más, podemos hablar del propio Jesús. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente. Filipenses 2, hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y fue siervo desde el inicio. ¿O en dónde nació Jesús? En un pesebre. Pero más que eso, Él no nació con comodidades. Su familia estaba huyendo, y aún así Dios permitió que Él naciera un pesebre para saber que no importa de dónde nacemos, lo importante es quiénes somos en el Señor y lo que podemos hacer para el Señor. Nació bajo un régimen que estuve leyendo, yo no sé mucho de esa historia, el Senim me corregirá después, pero cuando el Imperio Romano llega
a conquistar, por decirlo así, Israel fue en el año 63 antes del nacimiento de Jesús, por Pompeyo, si no me equivoco. Pompeyo, así se llamaba. Bueno, ese ni no sabe. Uno para el profe. Y fueron pocos años antes de que naciera Jesús. Pocos años, 63 años antes de que naciera Jesús. Y él nació, pues, no era en esclavitud, pero sí bajo un régimen de opresión. Bajo un régimen de opresión. Me recuerda también cuando predicaba Arsenín, cuando David vino, porque estaba celebrando el regreso del arca. Él comenzó a danzar. Y Mical, la esposa, se comenzó a burlar de él. Y él lo que dijo: yo me haré más vil por causa del Señor. Y si dice yo me haré más vil, es porque David tenía claro de dónde Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque David era, así como Gedeón, el menor de la casa de su padre. Su familia era pobre, pues su sostenimiento era las ovejas del campo. Y un pastor de ovejas en la antigüedad andaba sucio, hediondo, sucio, achivo. Pero ese joven sucio, hediondo, achivo llegó a ser rey. Llegó a ser rey. Y a él no le importó, siendo rey, diciendo yo me haré más vil. Porque es que él sabía que él deshizo lo que el pueblo había escogido, que era Saúl. Por eso es que el versículo es claro, dice: escogió lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Regresemos a 1 Corintios 1, 29 al 31. ¿Y por qué Dios decidió escoger a lo necio? ¿Por qué Dios decidió escoger a lo débil? ¿Y por qué Dios decidió escoger a lo vil y a lo menospreciado? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién eras tú antes de conocer al Señor? ¿Quién eras tú? Éramos necios, éramos viles en nuestros propios delitos, pecados. Si pensamos en lo que hacíamos antes, qué bochorno dimos ahora. Pero hoy el Señor te dice que eres escogido por Dios, has sido escogido por Dios, y que Él está en ti. Cristo Jesús está en ti, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Porque el Señor te da la sabiduría para entender que lo que estamos haciendo y nuestra condición no es la correcta. También nos ha justificado a través de su muerte, pero también nos ha hecho santos, apartados para Él, y nos ha redimido para Él y para su servicio, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Querido hermano, querida hermana, usted ha sido escogido por el Señor. No tema, no tema. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo: tú eres valioso, tú eres valiosa para mí. Yo te amo, dice el Señor. Y es que Él utiliza maneras a veces incomprensibles para atraernos hacia Él. A veces Dios permite que hayan guerras, saqueos en nuestra vida, así como Gedeón. Permite opresión, así como el pueblo de Israel. Permite esclavitud. ¿Pero es para qué? Porque el Señor te está llamando para hacer cosas grandes en Él. Yo te pido por favor que te coloques sobre tus pies.